Muchas gracias, señor presidente, miembros de la Corte. Es un honor aparecer ante ustedes en nombre de la República de Chile en este caso. El profesor Paulson describió los acuerdos que concluyeron las partes en 1968 y 69, actuando sobre, y aquí utilizo los términos de la Corte en el caso Libia-Chad, actuando sobre su acuerdo preexistente fronterizo. Y entonces me incumbe ahora hablarles de la práctica de las partes. Y, por supuesto, la pertinencia jurídica de esta práctica se basa en el artículo 31.3b de la Convención de Viena. Espero que estas dos citas dejen bien claro cuál es mi propósito aquí hoy. Nuestros amigos, la contraparte, han citado sin cesar las autoridades en torno al hecho de que la práctica no constituye una frontera, pero, en fin, creo que este argumento carezca de eficacia. No es el caso de Chile, de que la práctica de las partes sea evidencia de un acuerdo tácito, y no es el caso de Chile tampoco que la práctica de las partes sea constitutiva de un título a las zonas marítimas, y tampoco es el título que la práctica de las partes sea pertinente en el crear de nuevo o ab initio su frontera marítima. La posición de Chile es simplemente que la práctica de las partes muestra que tanto Perú como Chile consideraron que una frontera marítima multipropósito permanente había sido establecida a lo largo del paralelo geográfico. En otras palabras, que la práctica confirma la existencia, así como el significado, del acuerdo de las partes en 1952 sobre su frontera marítima. La práctica de las partes a la que quiero referir la Corte esta mañana, y supongo que esto me tardará más o menos de aquí hasta el almuerzo, consiste principalmente de una serie de documentos oficiales, desde reglamentos y leyes hasta las comunicaciones oficiales de los ministerios de Exteriores de las partes, y también una serie de actos oficiales, decisiones y publicaciones por parte de los distintos órganos de las partes. Ahora tienen ustedes en sus pantallas y también en la pestaña 72 de su documentación una muestra de estos documentos oficiales. Nuestros amigos peruanos no les han referido a estos documentos, así que tomemos unos momentos para examinarlos. Los documentos aquí han sido comunicados por Perú a Chile o emitidos conjuntamente por ambos. Encontrarán ustedes la descripción, su fecha y dónde se ubican en la documentación, y también les hemos destacado los términos principales. Y los términos son muy sencillos. Estos documentos hablan de navíos que han ultrapasado la frontera Perú-chilena y han entrado en aguas peruanas. Los documentos hablan de las violaciones continuas de la frontera marítima del Perú. Se refieren también de transgresiones continuas de la frontera marítima de Perú. Se refieren también a la línea fronteriza. La frontera marítima peruana, la frontera jurisdiccional de Chile, el cruce de la cual constituía, dice Perú, una violación de las aguas jurisdiccionales de Perú, un término que Perú nos dice se refiere al dominio de 200 millas de Perú, dominio marítimo, y también se refieren estos documentos a las fronteras de las aguas jurisdiccionales peruanas. Luego, en la página siguiente, que tienen en la pantalla también, verán ustedes la referencia a la frontera marítima, el paralelo de la frontera marítima que empieza en el marcador número 1. Frontera marítima, también paralelo, frontera jurisdiccional, límite marítimo, también pone un término que, como verán, aparece además en varios documentos. Y también en la página siguiente verán mención de la línea fronteriza, de la línea divisoria, de la frontera marítima, y de nuevo frontera marítima. En función de la jurisprudencia de la Corte, estos reconocimientos oficiales de la frontera marítima son evidencia del punto de vista peruano, y Perú ahora no puede desentenderse de este punto de vista ni puede pedir con credibilidad que la Corte de repente no tenga en cuenta su claro enunciado. Y otro hecho muy inconveniente para Perú es que ninguna de estas posiciones oficiales se refiere a acuerdos provisionales para las pesquerías,
sino que se refieren a frontera marítima o a delimitación o demarcación de la frontera. Estos son términos muy claros y no requieren calificación. Pues bien, soy consciente de que Sir Michael Wood nos dijo algo distinto el martes pasado, y le cito, diciendo que frontera marítima o delimitación marítima no indica una frontera marítima multipropósito tal como Chile lo pretende. Estos términos, dice él, son imprecisos y no de carácter técnico, sin embargo, no nos sugirió algún término que sea mejor. Y más tarde el señor Bondi nos dijo que el Tratado Chile-Argentina del 84 y el intercambio de notas de Perú-Ecuador del 2011 son delimitaciones exhaustivas, puesto que expresamente delimitan las fronteras marítimas. Pues bien, seguro que Ferú nos informará de aquí a poco cuál es su término preferido para una frontera marítima. Pero el punto aquí, y es un punto importante, es que en la documentación histórica ante ustedes, ni siquiera una vez Perú cuestionó u objetó al uso de términos como frontera marítima o delimitación marítima. Y además de los términos claros y sin matices utilizados por las partes, como veremos, también la frontera marítima se ha aplicado a toda una serie de cuestiones que no tienen la menor relación con la pesquería, como por ejemplo exploración para hidrocarburos y la jurisdicción sobre el espacio aéreo. En efecto, presidente, Perú nunca ha instaurado una zona de pesquería. Lo que tenía y tiene es una sola zona marítima de 200 millas o el llamado dominio marítimo, con las características de un mar territorial. Así que la teoría actual de Perú acerca de una delimitación para las pesquerías ya falla en su premisa, puesto que nunca hubo una zona de pesquería que hubiera que delimitar. Bien, les dije hace unos instantes que los documentos oficiales, así como las actas, afirman la existencia de una frontera. Pero lo que no tenemos también es muy importante, y es que no ha habido tensiones que surjan de reclamos marítimos opuestos o acerca de la incertidumbre en torno a una frontera. No ha habido tampoco confrontación ni tensión entre las armadas de los dos países. Perú jamás ha ejercido su jurisdicción al sur del paralelo fronterizo y Chile tampoco ha ejercido jurisdicción al norte del mismo paralelo. Lo que ha habido es un ejercicio de jurisdicción pacífico, abierto y sin interrupción a ambos lados de esta frontera durante décadas. Pasemos entonces a los detalles, y el primer ejemplo que les quiero referir aquí esta mañana es el de las negociaciones en el 75-76 para la concesión de un corredor al mar para Bolivia. En diciembre de 1975, Chile le adelantó a Bolivia una propuesta específica para un corredor terrestre, y esta propuesta incluía un mar territorial, una zona económica y una plataforma continental para Bolivia. Perú fue consultado por Chile debido al acuerdo previo que era necesario en función de lo dispuesto por el protocolo de 1929 del Tratado de Lima. Así que Perú recibió tanto las posiciones de Bolivia y de Chile y reconoció el recibo de estos documentos. En enero del 76, Perú leyó la propuesta de Chile que le concedía a Bolivia el territorio marítimo situado entre los paralelos de los puntos extremos de la costa que se cederán a Bolivia. Y ahora esto se lo voy a ilustrar. Lo tienen en la pantalla, así como en la pestaña 73 de su documentación. La zona marítima boliviana hubiera sido delimitada entonces por dos paralelos de latitud. Al norte, la frontera marítima existente entre Chile y Perú, y al sur, un nuevo paralelo de latitud correspondiendo entonces a la línea fronteriza entre Chile y Bolivia que debía materializarse.
Esta propuesta fue referida a la Comisión Ad Hoc en Perú y fue encabezada por el presidente Bustamante y Rivero, que, como ya saben, fue cosignatario de la proclamación de zona marítima de Perú de 1947 y que se había retirado 6 años antes como presidente de la Corte. La base de la propuesta chilena fue muy clara y es también muy claro para ustedes ver el bosquejo. Es decir, que Chile concedería un corredor terrestre y zonas marítimas a Bolivia debido a que ya había una frontera marítima entre Chile y Perú y que esa frontera dividía todas las zonas marítimas. Así que repito, mar territorial, zona económica exclusiva y plataforma continental. Y la frontera seguía el paralelo de la actitud como se lo muestra la imagen. Y Perú no suscitó objeciones a este punto, que por supuesto es de fundamental importancia en el caso que nos ocupa. En una reunión celebrada entre Chile y Perú en julio del 76, la posición común era que su frontera marítima había sido establecida y también que el acuerdo de zona fronteriza marítima especial del 54 resultaba aplicable entre ellos. Sir Michael Wood nos dijo que Chile no ha producido documentos sobre las consultas a las que se refiere y Perú los desconoce. Nuestra posición, presidente, es que Chile sí ha producido ante la Corte sus datos históricos sobre las discusiones con Perú, mientras que Perú no lo ha hecho. Tras la reunión celebrada entre las partes en julio del 76, Perú realizó una contrapropuesta que se concentraba en el corredor terrestre. Como oyeron decir a Sir Michael, Perú propuso que la zona costera del corredor terrestre quedara bajo la soberanía conjunta de Chile, Perú y Bolivia, y también que el puerto chileno de Arica se pusiera bajo una administración trinacional. Ese es el grado en que Perú propuso algo distinto a lo que proponía Chile. Perú no dijo que no existía nada acerca de que no existía una frontera marítima, ni tampoco dijo Perú que la frontera no se situaba en el paralelo, ni tampoco dijo Perú que tenía derechos al sur del paralelo fronterizo. Aunque Perú debería, y por supuesto lo hubiera dicho, haber expresado esas preocupaciones fundamentales si las hubiera tenido. En efecto, Perú aceptó que Chile, repito, y no Perú, podía conceder a Bolivia una soberanía exclusiva sobre el mar. Si Perú creía, como dice hoy, 30 años después, que Chile no tenía derecho a otorgar esa concesión, entonces hubiera respondido diciendo que no se puede dar lo que uno no tiene, refiriéndose entonces al nemo dat quod non habet. Soy consciente de que el martes pasado Perú puso gran atención en no tratar la sustancia de las negociaciones sobre el corredor boliviano. Sin embargo, Perú sí reaccionó mucho a los bosquejos cartográficos presentados en la dúplica de Chile. Y uno de estos bosquejos figura también en la publicación del gobierno chileno de 1978 en torno a las negociaciones al corredor boliviano. Chile no indicó en sus alegatos ni tampoco lo indica el bosquejo que esto hubiera sido producido por Perú. Se trataba de la ilustración de la contrapropuesta de Perú y fue publicada hace 35 años y no sabemos de protestas por Perú en respecto a esa publicación gubernamental, lo cual indica que Perú nunca consideraba que hubiera confusión en torno a ella. Al igual que esto, la figura 72 de la dúplica de Chile que le hemos mostrado a la Corte el martes pasado también es una buena ilustración para este caso. Volviendo al tema que nos ocupa, entonces, un tema que no quiere tratar Perú es el siguiente, y es que en las negociaciones en torno al corredor boliviano, Perú no se opuso a la proposición de que le incumbía a Chile y no a Perú el conceder una zona marítima a Bolivia y que esa zona marítima se delimitaba con 2 paralelos de latitud. Y como lo hemos indicado en nuestra dúplica, esto es como la posición se entendió en aquel entonces. El segundo ejemplo de la práctica que les quiero relatar es en las negociaciones entre Chile y Perú, donde se negoció para autorizar a los pescadores pescar en el otro lado de la frontera marítima, y esto es un acuerdo separado al del acuerdo fronterizo de 1954.
donde ahí se tolera en efecto la presencia accidental en la zona de 10 millas náuticas, zona tampón a cada lado del paralelo fronterizo, pero no se permite la pesca. Mientras que en estas negociaciones, de nuevo, ambas partes reconocieron la existencia de la frontera. Las negociaciones se celebraron en el 54-55 y de nuevo en el 61, y me voy a concentrar en el año 61. Ahí Chile propuso que los pescadores peruanos pudieran pescar a 50 millas al sur de la frontera chilena peruana, con un dispositivo equivalente para los pescadores chilenos al norte de las mismas aguas. Así que esto era un reconocimiento mutuo, un sistema de reconocimiento mutuo, lo cual es más que una mera zona de tolerancia, como Perú trató de indicar el martes pasado. Chile declaró su motivación de la manera siguiente, y cito: debido a los movimientos de los bancos de anchoas a lo largo de la zona fronteriza, las compañías pesqueras de puertos de Arica, que está en Chile, y de Hilo, en Perú, se ven obligadas a cesar sus operaciones debido a los largos periodos de ausencia del pescado. El gobierno de Perú refirió este tema a la sección nacional peruana de la Comisión Permanente del Pacífico Sur. Esto es una unidad permanente de altos funcionarios del gobierno peruano, y ellos prepararon un informe que reza así: el movimiento de los bancos de pescado a lo largo de la línea fronteriza y sus efectos en las industrias establecidas en los puertos cerca de la frontera es un hecho probado que afecta a las industrias pesqueras de Hilo y Arica de distintas maneras en función de su distancia a la frontera y del tipo de pescado de que se trate. Fin de cita. Así que en el 61 ni una parte ni otra se refirió a que existiera una línea provisional de pesquerías, sino que ambas utilizaron el término frontera y línea fronteriza, lo cual indica entonces una frontera multipropósito de carácter definitivo. Chile produjo los datos pertinentes en su contramemorial en marzo del 2010 y luego no se oyó más por parte de Perú sobre este tema durante casi 3 años, hasta que Sir Michael dedicó 3 frases al tema el martes pasado. No se refirió al informe de Perú y a las referencias que se contienen sobre frontera y línea fronteriza. Y en cuanto a la propuesta chilena, dijo Sir Michael que aunque se refería a la frontera Chile-Perú, y aquí le cito, no había referencia a una frontera marítima previamente establecida. Pues bien, entonces, ¿a qué se refería Chile si no se estaba refiriendo a una frontera marítima? Está proponiendo Perú que se estaba autorizando a los pescadores chilenos pescar 50 millas de la frontera terrestre en tierra. A lo mejor era para buscar cangrejos. La palabra frontera, a lo mejor Perú está diciendo que la palabra frontera no significaba una frontera existente, sino una frontera hipotética aún por acordar. En todo caso, esto ya lo veremos la semana que viene. Aquí se trata de un punto muy sencillo, y es por qué tardó Perú 50 años en poner en tela de juicio la palabra frontera, mientras que su vecino ya decía que existía una frontera. Pasemos ahora a la práctica en respecto a los límites de las zonas marítimas donde cada una de las partes ejerce su control soberano. Aquí el punto importante es que tanto Chile como Perú han aplicado el sistema de paralelos de latitud como límites para dividir las áreas de responsabilidad de sus armadas respectivas, y tanto Chile como Perú han respetado el paralelo fronterizo. Los bosquejos que tienen en la pantalla le ilustran esta posición. Empezaré con Perú, y la imagen completa la encuentran en la pestaña 74 de sus documentos. Perú creó una guarda costera en 1969 como parte de su armada. Su misión era controlar las aguas jurisdiccionales de Perú, y luego las aguas se subdividieron en zonas de responsabilidad en unidades locales, como lo ven aquí. Bajo el Decreto Supremo del 87, cada una de estas áreas está delimitada por 2 paralelos de latitud que se llama un distrito marítimo.
Ahí la Armada tiene una amplia gama de responsabilidades que incluyen en particular el control del tráfico y seguridad de la navegación, el velar por la seguridad de la vida humana, el adoptar medidas anticontaminación, el autorizar la instalación de obras permanentes o temporarias en el mar y el autorizar o supervisar las actividades de investigación científica. Estas son actividades típicas de los estados en sus zonas económicas exclusivas y en su plataforma continental. No están directamente relacionadas simplemente a las pesquerías. El Distrito Marítimo Meridional de Perú, MD número 31, lo tienen ustedes en la pantalla, y esto abarca la zona entre el paralelo de 16 grados 25 minutos sur a la delimitación fronteriza, el límite fronterizo entre Perú y Chile. Fin de cita. En el contexto de la definición de la jurisdicción marítima, señor presidente y miembros de la Corte, el término límite fronterizo es apenas ambiguo. Sin embargo, el señor Bandi nos dice algo contrario a ello. Nos dice que límite fronterizo significa la frontera terrestre. Bueno, si él tiene razón, entonces ven ustedes en sus pantallas el límite superior de la zona marítima Distrito 31 de Perú, que está plenamente delimitada por el paralelo 16 grados 25 minutos sur y que se extiende a una distancia de 200 millas. Sin embargo, al sur, este distrito marítimo está limitado a un punto en la costa. Pues, ¿qué tipo de distrito marítimo puede ser esto? ¿Qué aguas controla entonces la Armada peruana? ¿Lo ignora la Armada las aguas que controla? ¿No necesita saber qué aguas controla? Muy sencillamente, la lectura de su propia ley que adelanta en este litigio Perú simplemente no es creíble. Y si esto requiriera más pruebas, examinemos entonces el Distrito Marítimo Septentrional, que es el MD número 11 que tienen en la pantalla. Y está destacado aquí. La ley de 1987 del Perú lo define como empezando desde la frontera marítima con Ecuador hasta el paralelo de 06 grados 21 minutos sur, fin de cita. Y no obstante, Perú pretende ante la Corte que no había frontera marítima con Ecuador hasta antes de mayo del 2011. ¿Y qué hemos de entender con esto? Que la reglamentación de Perú se refiere a fronteras marítimas inexistentes o que se refieren a fronteras marítimas hipotéticas 24 años en el futuro. Nuestra posición, presidente, es que en 1987 Perú definió sus distritos marítimos en cumplimiento con sus fronteras marítimas, al norte con Ecuador y al sur con Chile. Bien, pasemos ahora a relatar la práctica de Chile. Al norte del país, Chile también utiliza los paralelos de latitud para dividir lo que llama sus gobernaciones marítimas. Y las responsabilidades que la Armada chilena ejerce corresponden en términos generales a lo de su contraparte peruana al otro lado de la frontera. Y, de nuevo, por supuesto, las responsabilidades incumben más que las pesquerías. La gobernación marítima de Chile, de Arica, ahora la tienen destacada en su pantalla, esta está limitada al norte, y cito, por la frontera política internacional Chile-Perú. En español se llama límite político internacional. Y veremos de aquí a poco que este término también ha sido utilizado en la práctica bilateral entre Chile y Perú, como también lo han utilizado Chile y Argentina para referirse a sus fronteras marítimas. Como ya hemos indicado, jamás ha habido incidentes entre las armadas de las partes debido a solapamiento de reclamos o debido a la incertidumbre acerca de la frontera. Y permítanme mostrarles por qué. Chile le ha presentado a la Corte un mapa bosquejo que figuraba en las reglas de combate de su armada cuando estas fueron adoptadas en los años 90. Ahora la ven aquí en sus pantallas y también la encontrarán en la pestaña 75. Y quiero indicarles en primer lugar la parte superior del mapa, donde ven que las aguas peruanas están descritas como mar territorial peruano.
Y al contrario de lo que hace Chile, Perú posee una zona de dominio marítimo de 200 millas no diferenciada. Y como ven ustedes también, las aguas de Perú siempre se ven limitadas al sur por el paralelo fronterizo, incluso más al oeste que el límite exterior de la zona económica de Chile, que también está marcada en el mapa. También ven ustedes una zona rectangular tachada en la parte central del mapa, que constituye la zona tampón a ambos lados del paralelo fronterizo, y ahí está marcado como zona frontera marítima especial. Este nombre, por supuesto, surge del acuerdo de 1954. Y bien, si ampliamos ahora entonces la parte derecha del mapa, que ahora ven ustedes como un círculo adicional, vemos que la frontera está claramente indicada en el paralelo de la latitud correspondiente al hito número 1. Bien, como les he dicho, Perú no ha facilitado a la Corte ningún documento equivalente, pero ya han oído ustedes al señor Paulson describirles cómo la corbeta peruana 10 Canseco cesó su persecución de un barco chileno cerca de la línea fronteriza. Y la palabra línea fronteriza no soy yo que me la invento, sino que fue utilizado por el Ministerio de Exteriores de Perú en la comunicación pertinente a Chile en el 66. Así que vemos entonces cómo la Armada peruana y su Ministerio de Exteriores entendían la posición y cómo se expresaron al gobierno chileno. Se refirieron a la línea fronteriza. Paso ahora al sistema de vigilancia del Perú para el tráfico marítimo. En 1988, Perú emitió un reglamento para la rendición de informes. Tanto el profesor Pele y el señor Bundy hicieron referencia muy breve a este asunto. Indicaron que el Perú requiere que las embarcaciones se presenten para fines de búsqueda y rescate, y añadieron que las zonas correspondientes son sin perjuicio de los límites marítimos. Mis amigos en otra parte tenían menos interés en llevarles al reglamento del Perú o incluso al registro de sus aplicaciones, pero vamos a hacerlo ahora. El reglamento del Perú requiere que cualquier buque nacional o extranjero que pase a aguas peruanas, que allí también se denominan aguas jurisdiccionales, que indiquen su presencia a la entrada o salida de las aguas del Perú. El reglamento se refiere específicamente al paralelo sur 18 grados 21 minutos del sur. El hecho simple es que el Perú requiere que cualquier buque de cualquier tipo indique su presencia al entrar y salir de aguas peruanas. Esta no es la zona de búsqueda y captura del Perú, que se extiende a unas 3.000 millas de la costa. Lo que aquí importa es cómo el Perú ha definido los límites de sus 200 millas de aguas al pedir que todas las naves hagan saber su presencia al entrar o salir de las mismas. Cualquier otro requisito que se pueda aplicar en la zona de búsqueda y rescate del Perú, queda claro que, por lo que se respecta a la indicación de las posiciones, este requisito se corresponde al dominio marítimo del Perú. Y efectivamente, el nombre completo del sistema de indicación de presencia del Perú, conocido como SISPER, tiene el nombre completo de Sistema de Información sobre Posición y Seguridad en el Dominio Marítimo del Perú. Ahora bien, cuando el Perú proporcionó el reglamento SISPER con su réplica, las palabras dominio marítimo, de una manera o de otra, parece que se perdieron en la traducción. El Perú no quiere que ustedes vean que su reglamento contiene los límites de su dominio marítimo, y por ello se eliminaron estas dos palabras incómodas. Los reglamentos del Perú se volvieron a publicar 3 veces después de 1988, en el 91, en el 94 y en el 2001. Los requisitos esenciales han permanecido invariables a lo largo del tiempo. La versión del 91 en particular presenta un modelo de informe para el plan de navegación que se ha de presentar. Y aquí hay una sección que se titula El cruce de los paralelos jurisdiccionales.
Y aquí se habla de los paralelos en plural y se disponen, se especifican las coordenadas tanto de un paralelo como el de otro, del Perú. Y el paralelo jurisdiccional meridional en el reglamento es la línea de la frontera marítima con Chile. No hay indicación alguna en el sentido de que este paralelo jurisdiccional sea provisional o que solamente sea de aplicación a las embarcaciones pesqueras del Perú y de Chile. El CISPER también contiene informes modelo como guías para el cumplimiento y dispone un punto de entrada de muestra al dominio marítimo del Perú. El punto estatutario de la versión de 1991 del CISPER está trazado en la carta que ahora aparece en sus pantallas. Es un pequeño triángulo que aparece en el lado izquierdo. Chile también ha obtenido 68 informes de embarcaciones comerciales de distintas banderas para su cumplimiento de CISPER entre 2005 y 2010. Y hemos trazado los informes en la carta que aparece ante ustedes. Y aquí en las pantallas pueden ver información sobre entradas al dominio marítimo del Perú desde el sur. Estas son las proyecciones en púrpura que van en dirección hacia el norte. Y aquí en esta imagen también pueden ver la información sobre salidas del dominio marítimo del Perú que aparecen coloreadas en verde. En esta última imagen pueden ver que la posición de información del Perú como modelo se ven que las posiciones de entrada y las de salida están todas alineadas en el paralelo limítrofe. En este diagrama lo pueden ver en la pestaña 76 de sus legajos. Como pueden ver aquí, una vez más, el límite se extiende más hacia el occidente que el límite exterior de 200 millas de Chile. El dominio marítimo del Perú está limitado por el paralelo limítrofe. El señor Colson volverá a este tema esta tarde. Aplicando la misma metodología, trazamos las informaciones sobre entradas y salidas del dominio marítimo en el norte, como pueden ver en pantalla. Y tal como pueden ver, una vez que el paralelo limítrofe con el Ecuador se traza sobre la carta, una vez más se da una alineación. Este diagrama lo pueden ver en la pestaña 77. En resumen, los reglamentos del Perú se aplican de forma coherente a ambos límites marítimos del Perú, los paralelos jurisdiccionales, al norte con el Ecuador y al sur con Chile. Ahora, señor presidente, paso a la práctica de Chile y el Perú a la hora de reglamentar la pesca. El historial nos lleva a 1950 y una y otra vez nos indica que ambos estados reconocían y respetaban el límite marítimo. Cabe recalcar que la pesca es la principal actividad económica en las aguas alrededor de la frontera marítima, de manera que el control de la pesca es emblemático del ejercicio de la jurisdicción soberana por ambos estados en estas aguas. Por ende, Perú desde 1950 prohíbe que las embarcaciones extranjeras, a no ser que lleven un permiso especial, a la hora de pescar, y cito, en las aguas jurisdiccionales peruanas. Este término posteriormente se modificó a aguas territoriales y más tarde incluso al dominio marítimo. Todos estos términos significan una jurisdicción plenaria, no significan meramente una zona pesquera. Y como digo, el Perú ni siquiera ha tenido nunca este tipo de zona. La práctica de reglamentación de la pesca por parte de Chile indica la existencia y el trazado del límite marítimo. Les voy a dar dos casos, recalcando ante todo que a ninguno de ellos se ha dado oposición alguna por el Perú. Primero, un decreto de diciembre de 1986 por el que se reglamentaba la pesca en una zona al sur de, y cito, el paralelo que constituye el límite marítimo septentrional de Chile. En segundo lugar, tenemos 9 licencias emitidas por Chile para empresas pesqueras industriales para zonas alrededor de la frontera entre 1971 y 1993. La mayoría de ellas se emitieron en 1980 y todas se citaron en el Boletín Oficial de Chile, con lo cual fueron visibles para el Perú. Un cuadro en el que se resume lo que se publicó aparece en sus legajos y, como podrán ver allí, en la pestaña 78, en cada una de estas licencias
La zona de operaciones autorizadas se limitaba al norte por el paralelo de hito número 1, que se anotaba como 18 grados 21 o 20 o 21 minutos al sur. Puesto que ambas partes han reglamentado la pesca como un aspecto destacado de los derechos soberanos en sus zonas de 200 millas, ambas también han tratado la pesca no autorizada como una violación de sus derechos soberanos. Efectivamente, en muchas ocasiones, a principio de la década de 1960 y de 1970, las autoridades de Chile instruyeron a los pescadores de Arica que no llevaran a cabo actividades pesqueras al norte de la línea fronteriza o, otra vez, al norte del paralelo limítrofe. Y en las solicitudes oficiales efectuadas al otro Estado en el sentido de que sus nacionales respetaran el límite, tanto la Declaración de Santiago como el Acuerdo de la Zona Fronteriza de 1954 se sirvieron de referencia expresa. Por consiguiente, en 1962, Perú se quejó de las frecuentes invasiones por los pescadores chilenos de las aguas peruanas, diciendo, teniendo enérgicamente en cuenta el sentido y las disposiciones del acuerdo respecto de una zona fronteriza marítima especial, el Perú desea que el gobierno de Chile adopte medidas para poner fin a estas incursiones ilegítimas y para que los propietarios de las embarcaciones pesqueras reciban notificación en el sentido de que han de dejar de continuar pescando al norte de la frontera Perú-Chile. Por su parte, en 1965, Chile se quejó de que la presencia de embarcaciones peruanas en aguas, y cito, al sur de la frontera Chile-Perú, fin de cita, no era coherente con las disposiciones contenidas en la Declaración de Santiago, fin de la cita. Bien, me centro durante un momento en este documento porque contiene un punto significativo adicional. El señor Bundy argumentó que no fue hasta el decenio de 1990 cuando Chile empezó a arrestar a pescadores peruanos en aguas más allá del mar territorial. Pasó por alto este documento, que de hecho el Perú incluyó en el historial, donde la queja de Chile se correspondía a las embarcaciones peruanas en aguas a 45 millas a occidente de Arica. Esto se dio en 1965 y no en 1995. Desde el principio mostré a la Corte que en múltiples ocasiones los documentos oficiales de ambas partes hacen referencia clarísima a una frontera marítima, no un arreglo provisional, no una línea para fines específicos y limitados, no un sistema oficioso para evitar fricciones entre pescadores, sino una frontera. Algunos ejemplos se han reproducido en parte en la pestaña 79, también aparecen en pantalla. Aquí los documentos son comunicaciones oficiales peruanas del periodo comprendido entre noviembre del 65 y septiembre del 67. Perú se queja acerca de la pesca ilegal por parte de buques chilenos. Y el Perú, una vez más, como pueden ver recalcado en sus pantallas, se refiere al término frontera marítima. La frontera marítima, declara Chile, señor presidente, no es un concepto misterioso y nunca lo ha sido. Por añadidura, Perú estaba en disposición de defender la frontera contra los buques privados chilenos, incluso haciendo uso de la fuerza. Se han documentado 5 incidentes. Empiezan con el de Diez Conseco de 1966, y me refiero a la corbeta de 220 pies que vieron en pantalla y que hizo 16 disparos de cañón. Y los incidentes terminan 25 años más tarde, en 1990. Por ejemplo, en septiembre del 67, la corbeta peruana Gálvez persiguió a los buques de arrastre chilenos que habían violado la frontera. Una protesta oficial por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú se hizo pública a continuación, por la que se decía que la Armada del Perú había perseguido
a los buques de arrastre hasta las fronteras de las aguas jurisdiccionales de Perú. ¿Qué puede ser más claro? Y era posible procesar a los pescadores chilenos si se les atrapaba. Las dos decisiones correspondientes del 89 dicen que los pescadores chilenos fueron arrestados, y cito, en la línea fronteriza de la República de Chile, en aguas jurisdiccionales del Perú. Fin de la cita. Las decisiones también se refieren, y una vez más cito, a la línea divisoria de la frontera marítima. Fin de la cita. Una vez más, ¿con qué mayor claridad podría decirse esto? Cada una de las 4 decisiones, en 1989 y 2000, tiene los mismos fundamentos jurídicos. Una norma que prohíbe a los extranjeros pescar en aguas, cito, bajo el dominio marítimo del Perú. Fin de la cita. Y efectivamente, las 4 decisiones se refieren a las aguas jurisdiccionales del Perú, con lo cual no hay indicio alguno aquí de una zona especial ni de una línea especial para fines pesqueros. ¿Y cuál era la línea fronteriza específica que el Perú estaba aplicando en estas decisiones? Las decisiones reflejan coordenadas aproximadas de los arrestos y también la distancia de la línea fronteriza, y estos datos se trazan en las cartas que tienen ante ustedes y que también aparecen en la pestaña 80. Como pueden ver de las flechas que conectan los puntos de detención o arresto con la línea de la frontera marítima, la línea fronteriza que el Perú estaba aplicando era en todos los casos el paralelo de hito número 1. Y aquí un punto adicional es que el arresto peruano más occidental, es decir, el punto rojo a la izquierda, se dio a las 65 millas del punto inicial del límite. Reconozco que nuestros amigos del Perú nunca han explicado qué tienen en mente cuando hablan de una frontera próxima a la costa, pero sospecho que estarían de acuerdo en que a 65 millas de la costa estamos bastante lejos de esta. En cuanto a los arrestos de buques peruanos por parte de Chile, al sur del paralelo limítrofe, tenemos en total 17 años de registros, para el año 1984 y para el periodo de 16 años comprendido entre el 94 y el 2009. Normalmente estos registros se destruyen periódicamente, así que la verdad es que tenemos mucha suerte de poder contar con un periodo tan dilatado. En estos 17 años, Chile efectuó arrestos de más de 300 embarcaciones peruanas en aguas al sur del paralelo limítrofe, incluido naturalmente en aguas que ahora reclama el Perú. La carta que aparece en sus pantallas, que también está en la pestaña 81, cubre parte de la zona en la que se efectuaron arrestos hasta unas 80 millas al sur del límite. De manera que aquí pueden ver 207 arrestos trazados sobre la carta, de un total de 309 arrestos que se llevaron a cabo durante este periodo. Esos son los muchos puntos dispersos que ven bajo la línea roja del paralelo limítrofe. Y como pueden ver, se efectuaron arrestos hasta 180 millas de la costa. Efectivamente, la amplia mayoría de los arrestos se dieron fuera del mar territorial de Chile de 12 millas, que también aparece indicado. Señor presidente, señores miembros de la Corte, Perú les dice que la frontera se ha aplicado solamente en las zonas marítimas próximas a las costas de las partes, pero aquí salta de la pantalla las pruebas mismas. El límite se aplicó en la plenitud de las zonas de 200 millas de Chile. Ahora bien, la Armada del Perú en Hilo y el Consulado General del Perú en Arica fueron notificados de los arrestos por la Armada de Chile. Cada notificación indica el emplazamiento del arresto o la distancia de la frontera, el límite político internacional o ambos. La notificación más temprana que tenemos in extenso data de febrero del 99 y sería difícil entender que el Perú hubiera comprendido mal su significado. Reza como sigue. La embarcación peruana estaba a 3 millas adentro del mar territorial chileno
y podía ver los faros peruanos y chilenos, que al alinearse indican el paralelo del hito número 1 que constituye el límite político internacional. Fin de la cita. Y el Perú no presentó protesta alguna. Perú no dijo que no existía un límite marítimo, ni tampoco ni siquiera cuestionó el límite político internacional. Hay un corpus afín de práctica que se corresponde a la cooperación entre las armadas de los dos estados en las acciones relacionadas con la aplicación de las fronteras. Incluso en 1995, las armadas de Perú y de Chile memorializaron un procedimiento para escoltar a las embarcaciones arrastradas a las aguas de sus estados de origen cuando se encontraban pescando dentro de la zona limítrofe intermedia de 10 millas. Se había de llevar a las naves a una línea descrita en el acuerdo de 1995 como el límite político internacional. Las notificaciones oficiales subsiguientes también indican que las embarcaciones pesqueras peruanas arrastradas en aguas chilenas se escoltaban hacia el límite político internacional. Perú reconoció estas notificaciones al menos en 2 ocasiones y una vez más no planteó reserva alguna ni siquiera un cuestionamiento de este límite. Los cuadernos de bitácora de los buques de la Armada chilena también registran instancias de entregas en la frontera, en el límite, de las embarcaciones pesqueras peruanas a la Armada peruana. Y una vez más, el Perú no planteó objeciones cuando la Armada chilena lo hizo en el paralelo del hito número 1. Del mismo modo, la Armada del Perú escoltaría a las embarcaciones chilenas encontradas en su lado de la frontera a, y cito, el paralelo 18 grados 21 minutos 3 segundos sur, o, una vez más cito, la zona fronteriza. De manera que en los propios documentos del Perú podemos ver que el paralelo del hito número 1 se utiliza como un equivalente para el concepto de la zona fronteriza. El señor Bundy para el Perú el martes no mencionó el acuerdo de 1995 en el que claramente se confirmaba la existencia del límite entre las partes, ni habló de su aplicación. Tuvo mucho interés en narrar a la Corte otro acontecimiento que tuvo lugar bastantes años más tarde, en 2003. Cito una frase de un documento de la Armada de Chile y yo lo que pretendo es darles a ustedes una imagen más amplia del asunto. En 2002, las armadas de Chile y del Perú empezaron a intercambiar opiniones respecto de una estrategia común contra las actividades ilegales en el mar. Esta estrategia común preveía que los dos estados se comunicarían, y cito, con el fin de arrestar a embarcaciones en sus respectivas aguas de responsabilidad jurisdiccional, fin de la cita. En 2003, Perú propuso incluir un aviso legal a este proyecto de documento de estrategia en el sentido de que, y cito una vez, no será en perjuicio ni afectará ni enmendará las posiciones de nuestros respectivos estados respecto de la naturaleza, los límites o el alcance de sus zonas bajo jurisdicción nacional, ni sus posiciones respecto de los documentos internacionales que tratan de estos asuntos. Fin de la cita. El primer extremo significativo que el Perú no puso de manifiesto fue que esta era la primera ocasión en 2003 cuando Perú pretendió reservar su posición sobre el límite. Lo segundo que quedó fuera de la narrativa del Perú el martes es que la Armada de Chile solicitó que este aviso por parte del Perú se eliminara, diciendo que quedaba fuera de la autoridad de la Armada el abordar temas de límites internacionales que se corresponden al ministro de Relaciones Exteriores. El tercer punto al que no se refirió Perú fue que también en 2003 la Armada del Perú intentó descartar algunos de los acuerdos en vigor para utilizar los términos del propio Perú, incluido el acuerdo de 1995 respecto del límite político internacional. Esa es la visión más amplia. Ahora deseo hablar muy brevemente respecto de 3 áreas de la práctica adicionales.
En primer lugar, las actividades respecto del lecho marino. En segundo lugar, la investigación científica en la plataforma continental y en la columna de agua. Y por último, el espacio aéreo. Y les prometo que seré muy breve. Recordará esta Corte que la plataforma continental física en la zona aledaña a la frontera marítima es muy estrecha, pero las prácticas que ha habido confirman la existencia de la frontera marítima. Hace un decenio aproximadamente, Telefónica, la empresa de telecomunicaciones, creó una red de fibra óptica que lleva el nombre South America 1, SAM-1. Como ven en pantalla, pues se trató de un proyecto muy ambicioso porque rodea buena parte de todas las costas de América Central y América del Sur, tanto en el Pacífico como en el Atlántico. En la pantalla pueden ver los puntos en que el cable llega a tierra en las costas peruana y chilena. Cada uno de esos dos estados sabía que este cable submarino cruzaría su frontera marítima. Perú exige autorización para poder tender cables en su dominio marítimo. Así, en septiembre del año 2000, Perú aprobó el que se tendiesen dos segmentos de este cable del SAM-1. El fundamento jurídico para esta autorización era una ley peruana relativa a, y cito, el control y la supervisión de las actividades marítimas. Fin de cita. Perú describe esta ley en el sentido de que se ocupa de toda una gama de actividades en la zona de 200 millas marítimas sobre las cuales Perú reclama derechos exclusivos. Queda entonces claro que al autorizar el tendido de este cable, Perú ejerce derechos soberanos sobre su dominio marítimo. No se trata aquí de llevar a la práctica lo que permite una jurisdicción limitada solamente a efectos de la pesca. Verán también en el punto 83 que Perú autorizó también el que se tendiese una parte del segmento O de este cable SAM-1. Lo ven allí en morado, el hecho de que fue tendido en el dominio marítimo peruano. Y es fundamental además ver hasta dónde llega la autorización de Perú. Dice que se podrá tender hasta la latitud de 18 grados 21 minutos al sur, es decir, el paralelo geográfico de la frontera marítima. Verán también en el gráfico en verde la prolongación del segmento O, el segmento siguiente del cable, el segmento P, que ya están en la plataforma continental chilena y el mar territorial. La investigación batimétrica para ello la autorizó Chile en 1999 y la llevaron a cabo dos embarcaciones de investigación en 1999 y 2000. Como ven aquí en la pantalla, la ruta de la investigación en el lecho marino, en el fondo marino autorizado por Chile, se indica aquí en línea punteada, que tiene su inicio en el paralelo fronterizo y prosigue en la zona al sur del mismo. La autorización chilena para esta investigación del lecho marino incluía un mapa esquemático que ven también en la pantalla. Mírenlo allí. Verán que el paralelo fronterizo se indica como línea punteada. Queda claro entonces que la jurisdicción de Chile va hasta el mismo. Con toda valentía, señor presidente, les dijo a ustedes Chile este martes pasado, y cito, que aquellas actividades citadas por Chile nada tenían que ver con la plataforma continental. Ello no es así, claramente. Paso ahora a la investigación científica marina. De conformidad con la Convención sobre el Derecho del Mar, la autorización de este tipo de autorización es una competencia que corresponde a la zona económica y la exclusiva y a la plataforma continental del Estado costero. La legislación peruana, al igual que la chilena, requieren el que se conceda autorización para llevar a cabo este tipo de investigación. Cuenta esta Corte con pruebas de 12 proyectos de investigación que se remontan a 1977. Tienen ustedes en el punto 85 del legajo un resumen de los mismos. Y se ocupan de toda una serie de temas que nada tienen que ver con la pesca, hidrocarburos, sedimentos marinos, batimetría, biología, etc. Las autorizaciones chilenas para estos proyectos hacen una referencia expresa a la frontera política internacional o a la frontera, el límite de la frontera con Perú. Algunas también especifican
con coordenadas el paralelo del hito número 1 como límite septentrional de la zona de investigación. En la pantalla verán las rutas de 4 de estos proyectos de investigación autorizados por Chile. Como ven, llegan hasta la frontera o muy cerca de la misma, incluso en la zona que ahora reclama Perú. Y verán también a qué distancia de la costa chilena se llevaron a cabo estos proyectos, lo que niega la teoría peruana sobre un arreglo para la zona inmediata a la costa. Hay un ejemplo más reciente, la misión de la embarcación investigadora alemana SONE de 2002, que hizo un viaje de investigación pasando por aguas chilenas y posteriormente peruanas, por lo que necesitaba 2 autorizaciones. Ambos estados sabían que se trataría de un único viaje y 2 autorizaciones. Chile autorizó el segmento de la misión hasta la frontera política internacional, sin que ello suscitara objeción alguna por parte de Perú, ni tampoco se reservó su posición. Por lo que queda claro, señor presidente, el planteamiento es más amplio. Lo que está claro es que desde 1952 Chile no tiene conocimiento de que haya habido ni un solo caso en que Perú haya autorizado investigación científica al sur de este paralelo fronterizo, tanto en el agua como en el lecho marino. Ambas partes han respetado la frontera marítima tanto en esta actividad como para otras actividades. El último aspecto de la práctica que me quiero referir es el de la jurisdicción respecto del espacio aéreo. Como han dicho nuestros amigos peruanos, el control del espacio aéreo es algo que es distinto de las regiones de información sobre vuelos, las FIR. Si bien hay práctica relacionada con las FIR, que sí sería pertinente para este tema de la frontera, esta mañana me quiero centrar en el espacio aéreo. Desde 1979, de conformidad con la Constitución de Perú, el territorio nacional, el territorio del Estado, incluye tanto el dominio marítimo de Perú y el espacio aéreo sobre las 200 millas de su dominio marítimo. Y es pertinente para esta causa porque en todo momento Perú ha reclamado soberanía plena y exclusiva de su espacio aéreo. Perú desde hace muchos decenios considera que la frontera de su espacio aéreo, la frontera meridional, está establecida. En 1966, por ejemplo, Perú denunció incursiones ilegales de su espacio aéreo por parte de 2 aviones chilenos que sobrevolaban aguas peruanas. Desde luego, si la frontera fuese meramente una línea provisional para evitar conflictos entre embarcaciones de pesca, como dice Perú ahora, ¿con qué derecho habría podido Perú protestar sobre incursiones aéreas cruzando esa frontera marítima? Perú requiere autorización para la entrada, el tránsito y la salida de su espacio aéreo. Para hacer cumplir esa exigencia, cosa que hace, Perú tiene que conocer el perímetro de su espacio aéreo. Y las autorizaciones de Perú tienen que especificar el punto o puntos en que una aeronave ha de cruzar el límite o la frontera del espacio aéreo. Presentamos aquí 4 autorizaciones de 2007 y 2008. No se archivan eternamente todos estos datos, esta información, por lo que es difícil remontarse más en el pasado. Todas estas autorizaciones son autorizaciones de vuelos oficiales de aeronaves del gobierno de Chile. El diagrama que ven en la pantalla ilustra el caso de una de estas 4 rutas de vuelo autorizadas. Como ven, el vuelo se describe como una serie de puntos de escalas, digamos, que son puntos en las fronteras peruanas o los códigos de aeropuerto. Ven que luego el vuelo cruzó al territorio ecuatoriano y luego, sobrevolando el territorio peruano una vez más, vuelve a salir al sur, volviendo a Chile. Hay 3 observaciones que merece la pena señalar. En primer lugar, en las 4 autorizaciones que constan o de las que dispone la Corte, Perú autorizó el sobrevuelo del territorio peruano o el sobrevuelo de llegada y salida de territorio peruano. Territorio peruano. Y sí, es así como se señala, lo que quiere decir que de ninguna manera puede considerarse que sea una zona de jurisdicción limitada solamente a efectos de la pesca.
Luego pueden ver que hay dos puntos de entrada y salida en el espacio aéreo peruano. Al norte, en la frontera terrestre con Ecuador, está el punto Pagur, lo ven allí escrito. Al sur, el punto de entrada y salida sobre el dominio marítimo de Perú está en el paralelo del hito número 1 y tiene un nombre algo más bonito, Iremi. El Iremi también es un punto de FIR, pero nos interesa en particular porque el Iremi es también un punto de entrada en el espacio aéreo peruano. Aquí Perú autorizó expresamente el sobrevuelo de territorio peruano. Estoy citando, Perú no autorizó el vuelo a través del FIR Lima. Simplemente el IREMI era una forma conveniente de decir, para que lo reconociesen fácilmente los pilotos y los controladores del tráfico aéreo, localizando un punto que está en la frontera marítima sin tener que hacer referencia a unas coordenadas y otros detalles. En tercer lugar, como ven, el punto IREMI en la frontera marítima está a unas 90 millas al oeste del límite exterior de la zona económica exclusiva y la plataforma continental chilena. De esto ya volverá a hablar el señor Colson esta tarde. Para concluir esta parte de mi intervención, quiero dejar claro que Perú tiene un concepto del territorio aéreo y al sur tiene una frontera que es la frontera marítima. Y los aviones no pescan, señor presidente. Perú afirma que una frontera marítima a todos los fines es una frontera que incluye el mar, el lecho marino, el subsuelo y el espacio aéreo. He aquí pasado revista, y no ha sido exhaustiva tampoco a mi relación, de el control soberano por parte de las armadas, el tráfico marítimo, las actividades de pesca, el tendido de cables submarinos en el lecho marino, la investigación científica en la columna de agua y en el subsuelo y el espacio aéreo, por lo que toda la práctica cumple los propios requisitos de Perú. Ante todo ello, ¿qué es lo que dice Perú? Dice dos cosas. La primera defensa peruana es el dispositivo tan conocido del Ipse-Dixit. Sí, reconoce Perú que desde hace tiempo se reconoce esta línea en el mar hasta el día de hoy. No tendría sentido que Perú lo negase. Así quizá, como el menor de los males, intenta quitarle importancia a la condición que tiene esa línea. Ha urdido una teoría, la defensa peruana, que lo explica de esta manera, que esta línea surgió en algún momento alrededor de 1954, no nos dice tampoco cuánto, y que surgió, y cita Perú, como práctica informal, no está establecida en ningún instrumento internacional. Que esta línea no la adoptaron los dos estados oficialmente, sino simplemente los pescadores. Y sigue diciendo Perú, y cito, supuso que debería observar o respetar esta línea en un espíritu de atenerse a la situación, y que esa línea se refería sobre todo a las actividades de cumplimiento de la ley, en particular en el ámbito de la pesca, pero a otras cuestiones también, pero tampoco especifica Perú de qué se trata. Por último, de que la línea ha aplicado en el mar territorial y una zona adyacente del alta mar, pero cuán ancha o cuán amplia es esa zona adyacente, tampoco nos lo dice Perú. Señor presidente, Perú ha descrito todo lo que no hay y niega lo que hay. ¿De qué manera puede respaldar Perú su teoría tan compleja sobre un planteamiento o un acuerdo que supuestamente es informal, provisional, cercano a la costa y que está relacionado sobre todo con la pesca, complementada además por esta práctica tácita de no hacer demasiado al respecto? Nada de eso consta en los documentos contemporáneos que aparecen por primera y única vez en los alegatos peruanos. No tiene nada para respaldar su teoría, menos que nada, y hay una montaña de pruebas en la contra. Los estados no respetan y hacen cumplir escrupulosamente las fronteras o defenderlas con la fuerza, como lo ha hecho Perú, porque haya habido un arreglo provisional sin documentar entre pescadores, ni tampoco publican documentos oficiales en que se hace referencia a
claramente a la frontera marítima o a la línea fronteriza si no hay una base jurídica para hacerlo. La segunda defensa de Perú, el documento Bácula, que se basa en aquella nota de 1986, 34 años después de la Declaración de Santiago. Dice Perú que esta es la primera presentación a través de canales diplomáticos que formuló el gobierno de Perú al gobierno de Chile. Primera presentación, dicen. Digámoslo de otra manera. Si la nota Bácula marcó un cambio en la posición peruana, fue la primera formulación, la primera vez que se anunció ese cambio. Y se produjo 34 años después de la Declaración de Santiago. Durante esos 34 años, ambas partes habían respetado y observado en forma continua y permanente su frontera marítima y a cada una se habían señalado mutuamente que tenían la obligación de hacerlo. Y el segundo punto que quiero señalar es que Perú no tiene razón en que se cambió la posición en 1986. Hubo otra cosa. Se invitó el iniciar nuevas deliberaciones sobre una frontera ya establecida. La nota Bácula señala que era un mensaje personal del canciller peruano. Un mes después de la publicación de dicha nota, el ministro de Exteriores, el señor Wagner, que ahora es el distinguido agente en esta causa, se dirigió a la prensa, y tal y como recogió la prensa chilena y peruana, diciendo lo siguiente. En la Declaración de Santiago, así lo recogió la prensa chilena, se establecieron las normas para la delimitación marítima. Según ese tratado, se estableció la línea de los paralelos para dicha delimitación. El uso del paralelo en el caso de Perú y Chile permite que las embarcaciones de pesca chilenas pescan a 30 millas de distancia de las costas peruanas, y eso es lo que se pretende corregir, concluyó el ministro Wagner. Fin de cita. La prensa limeña informó similarmente que el ministro Wagner había dicho, y cito, que la delimitación marítima es un tema que no puede evitarse, ya que el sistema actual de medición que se basa en los líneas paralelos permite que las embarcaciones chilenas pesquen a 30 millas de la costa peruana. Fin de cita. Nunca se ha negado estas palabras, ni han querido modificarlas el Ministerio de Relaciones Exteriores peruanos, donde sabemos nosotros. Así que la posición está clara. Perú parecía querer cambiar la frontera establecida por la Declaración de Santiago. Invitó a Chile a que se iniciasen deliberaciones al respecto. Chile no dio curso a esa solicitud. Por su parte, Perú no volvió a insistir. Como dijo un conocido diplomático peruano, que antes había sido el ministro de Exteriores, la nota de Bácula fue un episodio aislado. Así fue. 13 años después, en 1999, la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso peruano señaló en su informe que una vez completadas las instalaciones peruanas en el puerto chileno de Arica, se había puesto fin a cualquier posible conflicto con países vecinos. Aquí se dice clarísimamente, en forma enfática, si bien Perú ahora dice que a partir de 1986 pretendió o propuso iniciar deliberaciones sobre la delimitación fronteriza con Chile, lo único que puede señalar es la nota Bácula de 1963, una gestión aislada que no llevó a nada. ¿Y qué hizo Perú desde después de 1986? Muchas cosas que confirmaron la frontera marítima. Como ya hemos visto, en 1987 se definieron los perímetros de los distritos marítimos en Perú, siguiendo la frontera, la línea de frontera entre Perú y Chile, tan solo un año después de la nota Bácula. También Perú llevó ante los tribunales a ciudadanos chilenos por pescar en las aguas jurisdiccionales peruanas al norte de la línea divisoria de la frontera marítima, 1989, 3 años después de la nota Bácula. Perú también publicó una normativa para informar sobre la entrada y salida de su dominio marítimo, siendo referencia a, y cito, el paralelo jurisdiccional del hito número 1.
1991. 1991, 5 años después del memorándum Bácula. En el año 1995, 9 años después, las armadas chilena y peruana convinieron un procedimiento para escoltar a las embarcaciones de pesca arrestadas o detenidas hasta la frontera política internacional. De igual significación es lo que no hizo Perú en respuesta a la práctica permanente chilena de respetar y adherir a esta frontera. En 1988 Chile actualizó el documento oficial de instrucciones para la navegación para la zona septentrional del país, tal y como en la edición anterior de 1980. Dicho texto reiteró que la frontera marítima es el paralelo del hito número 1. Está bien claro que la frontera marítima es el paralelo del hito número 1. 2 años después de la nota Bácula, no hubo reacción por parte de Perú. En 1992, Chile publicó una carta náutica en que se presenta la frontera marítima con Perú en el paralelo del hito 1. No hubo reacción peruana. Otra carta náutica chilena que indica la frontera, 1994, tampoco hubo reacción de Perú. Tercer mapa, 1998, tampoco hubo reacción. Por primera vez reaccionó Perú en el año 2000. Admite Perú que tenía conocimiento de esas mapas, cosa que confirmó el distinguido agente de Perú este lunes pasado. Tardó 8 años, 3 mapas después en reaccionar. Es significativo que en 2000 Perú no estaba preparado para hacer una reclamación sobre las aguas al sur del paralelo fronterizo. No estaba preparado entonces a asumir la posición de que no había delimitación entre las partes. No se dijo ello sino hasta agosto de 2007 y apareció por primera vez en un mapa esquemático esta reclamación, en que se señala que hay una zona de aguas chilenas que son área en controversia, zona disputada, zona en litigio. Este añadido, en fin, tan llamativo y puramente unilateral por parte de Perú, no hace más que subrayar la realidad, que hasta esa fecha no había habido litigio ni controversia de ningún tipo. La posición de Perú cambió en 2007 y no antes. Entonces, señor presidente, señores miembros de la Corte, ¿a dónde lleva todas estas pruebas objetivas sobre la interpretación y la aplicación de ambas partes de la Declaración de Santiago y del Acuerdo de Zonas de Frontera de 1954? Planteamos nosotros que lleva solamente a una conclusión, que las partes sí habían acordado una frontera marítima a todos los fines en 1952 y que en los decenios posteriores la respetaron en consecuencia. Incluso tanto Ecuador y la comunidad internacional a nivel general la interpretaron de exactamente la misma manera. De ello lo hará el profesor Dupuy esta tarde.